Listo. Bienvenidos al Codman. En esta edición vamos a hablar de boxeo nacional, como nosotros siempre nos hemos planteado, ir a la fuente, hablar con los protagonistas desde el boxeo y desde cada uno de los deportes de contacto. No se olviden de nosotros de seguirnos, darle like, compartir. Y como ustedes ven en cámara, esta entrevista va a ser un unipersonal. Ven a Eduardo Tayupanto, uno de los principales promotores de boxeo nacional aquí en Ecuador, que viene haciendo cartelera sosteniendo una forma de ofrecer boxeo en el aspecto doméstico, sosteniendo con representantes ecuatorianos que logran internacionalización y al mismo tiempo logran que varios títulos significantes para el Ecuador en el área de los máximos organismos del boxeo regresen nuevamente a Ecuador y esa vieja gloria del boxeo nacional se rejuvenezca. Eduardo, bienvenido otra vez al Cosmo. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar nuevamente acá en tu programa y que me permitas contar un poco de lo que está sucediendo en la industria del boxeo y los planes que tenemos de aquí a los próximos meses y los próximos años. Una de las cuestiones por las que nosotros desde el Codman siempre hemos pugnado es aquello de saber que ubicarnos bien en qué momento está atravesando los deportes nacionales. En este caso del boxeo. Estamos en un momento en el que, a nuestro parecer, desde el Codman, no sé si tú me corregirás después, estamos volviendo o intentando reactivar una industria que se volvió inexistente durante unas décadas, ¿no? Acá en Ecuador. Sí, creo que, como bien tú dices, tuvimos una pausa gigantesca de los espectáculos de boxeo en el sentido en que no había continuidad de las promotoras. Salía una promotora, hacía dos, tres eventos, pausaba sus actividades, después salía otra promotora, lanzaba un evento, no le iba bien y se desanimaban. Entonces creo que vivimos un lapso de los últimos 3 años, 4 años de resurgimiento, que ahora nuevamente las marcas, los medios de comunicación, los asistentes y los atletas en sí vuelven a confiar o están confiando en la industria. Y acto de fe de esto es que la gente está yendo a los espectáculos. Tenemos mayores atletas, mayor reconocimiento internacional, están migrando muchos pugilistas y obviamente la esperanza es que eso siga en crecimiento. Estamos en una fase, digamos, de desarrollo de los principales atletas de aquí a nivel local. Sí, también es necesario también tomar en cuenta de que primero la situación, el momento económico que atraviesa el país, También. el momento también de seguridad nacional. Todos. Mucha gente, y lo decimos nosotros porque a nosotros nos describen y nos dicen en ocasiones, sí, el quórum final es bueno, pero el lugar es muy lejos, o gente que estuvo acostumbrada a ir el Coliseo Julio César Hidalgo, dicen, ya sabes que hay mucha reticencia en ocasiones en lo social, decir, el boxeo era un deporte nacional, hasta que le añaron y lo llevaron a Cumbayá, porque sabemos que el Quórum Final se da en el Paseo de San Francisco. También existe esa traba por ese lado, por la diferenciación de públicas y todo aquello. Bueno, nosotros hemos decidido segmentarle en distintas localidades al evento con la intención de que la gente que tiene mayor acceso a comprar una localidad más cara pueda ir o menor pueda también asistir. El tema de distancia, obviamente, sí genera un limitante en muchas personas porque salir a las 11:30 de una cartelera en Cumbayá, en el Valle, y después tener que cruzarse a toda la ciudad y regresar a sus casas es un poco complejo, pero hemos encontrado este aliado importantísimo en el Paseo San Francisco, en el Quórum en particular, para poder tener una experiencia y presentar una experiencia distinta al público en el sentido de activaciones de las marcas, de dinámicas con los asistentes, medios de comunicación y obviamente lo que se vive de la fiesta del boxeo a la interna en los salones. Vimos varias opciones, te cuento, o sea, nivel Quito, centro, norte, la posibilidad de poder tener algo similar al Paseo San Francisco. Los presupuestos se nos iban bastante y obviamente decidimos mantener esta relación a largo plazo con ellos, con la idea de que eventualmente podamos ir creciendo y ver otros aforos más céntricos, digamos, para la capital.
Sí, hay algo que se debe entender bajo esta mecánica de, creo que la estratificación social en ocasiones también tiene mucho que ver con qué deportistas también forman parte de la cartelera. Había una cuestión aquí que era que al inicio de cada cartelera, que por lo menos en los espectáculos que nosotros hemos sido testigos, nosotros siempre nos vamos a referir a lo que hemos podido observar de primera mano, no de segundas ni terceras testimonios, sino lo que yo he observado. Y se trata de que en la cartelera del quórum generalmente se da cabida a tanto talento amateur como a talento pro que va iniciando. Y esa es una diferenciación que no se ha logrado en las demás carteleras porque como el mercado es muy pequeño, en ocasiones hacen uso de los mismos boxeadores en distintas fechas, pero sin tomar en cuenta de que en ocasiones ocurre este problema de que el deportista se lesiona y no hay la oportunidad de que haya una correcta recuperación y vuelve a estar en el ruedo. Una de las cosas que siempre yo te he preguntado es, ¿cómo se logra, primero, captar un público? Porque sabemos que un boxeador es una figura en su entorno. El caso de Ricardo Almachi, que pese a ser un boxeador muy nuevo, muy nuevo, él tenía ya su público cuando llegó a la primera cartelera del Quórum donde se le pudo ver. Pero al mismo tiempo tienes una cartelera estelarizada por Eric Bone, hace 2 carteleras del Quórum, que él ya tiene un recorrido, que él ya le ven incluso en instancias internacionales. Entonces, ¿cómo se logra conjugar todo aquello? Y ya sabemos que es en pro del espectáculo y en pro del público. Bueno, nosotros damos, como tú mismo mencionas, cabida a atletas que ya están con amplia recorrido, como lo es Eric Bone o Abel Mina o el mismo Alexander Espinosa, y también a otros atletas que tienen reconocimiento ya en el campo profesional o que han hecho una transición reciente del amateurismo al profesionalismo, porque comprendemos también el potencial que tienen esos atletas. Entonces, si hablamos en particular de Ricardo Almachi, de Fausto Naranjo, de Andrés Maldonado, varios atletas ahorita que están, por ejemplo, ingresando a la nueva función, entendemos que es un proceso que permite reconocer que hay un público detrás de estos atletas que a pesar de que tengan 3, 4, 5 peleas, ya están cautivando a un nicho de mercado en particular, a una comunidad que eventualmente se van a enamorar del resto de peleadores o el resto de peleas que tengamos para la presente cartilla. Entonces, visualizando, ¿no?, lo que queremos tener para los siguientes eventos, comprendemos que necesitamos ir construyendo carreras de estos atletas en sus primeras etapas con la intención clara que eventualmente puedan ser los más taquilleros acá en el país. Entonces, como te mencionaba, el nombre de Ricardo Almachi ha sido muy interesante porque muchas de las personas que accedieron a las anteriores funciones donde él participaba se hacía reflejar en el público gritando y coreando su nombre, ¿no? Y la idea es poder tener, ¿no?, ese espacio para quienes están empezando, quienes son amateur, la cartelera amateur, quienes empiezan las preliminares y quienes están ya en busca de los rankings internacionales, que son los que ya estarían posicionados en las carteleras principales. Igual, observando eso, se tiene en cuenta, te lo digo, otra vez tomando las palabras de quienes nosotros hemos tenido el acercamiento, Cristóbal Villasís, este joven peleador amateur que viene conquistando títulos en el área de kickboxing. Argentina. Hay otra cuestión deportiva que hay que discutir ahí y por eso la necesidad de no solo darle cabida a la cartelera que se viene del Quórum Fight Night, sino también entender desde la parte de tuya como promotor, entender cómo se desarrolla una carrera para un deportista tan multidisciplinar. El kickboxing es muy diferente, el jiu-jitsu es muy diferente, tú que eres practicante de jiu-jitsu también, entender eso. Y ahora tuve la entrevista con Cristóbal Villasís y él me decía, yo sí quiero participar en la cartelera del Quórum Fight Night. Hemos hablado con Eduardo Tayupanta, pero no hemos llegado a ningún consenso todavía. ¿Cómo tú centras la idea en el peleador de decir, sí, es muy bueno lo que tú hiciste en Argentina, que viniste trayéndote un fajín de allá y te fogueaste en ese aspecto, pero esto es boxeo, es diferente todo aquello? Mira, nosotros hemos conversado con varios atletas que están participando en otras disciplinas, kickboxing, muay thai, MMA inclusive,
que ven la plataforma de Showbox como una opción también para vincularse y fortalecerse en esta área en particular, ¿no? Entonces con Cristóbal tenemos una excelente relación con él, con su entrenador. Conversamos hace pocos días, es más, con él, con la intención de que pueda formar parte de la pelea estelar de la cartilla amateur. Y con él el proceso es muy interesante porque, como tú mismo mencionas, es alguien que ya ha tenido un bagaje, recorrido internacional. Conquistar un título en Argentina no es palabra menor. Y obviamente nuestro anhelo es poder con él trabajar en una carrera ahorita en búsqueda de su licencia profesional. Entendemos que él y su equipo tienen esa visión, ¿no? De poder llegar a conquistar cosas importantes en el boxeo, aparte del kickboxing. Y yo creo que a nivel local se está fortaleciendo la industria de boxeo profesional y ahí es donde él ve tal vez una plataforma distinta para poder resurgir en esta disciplina. Entonces, para el 18 de noviembre, él tendrá su pelea y esperamos que la comisión avale esta pelea como parte de el examen de sorteo de su licencia profesional, y la idea es que de aquí él pueda ser una figura destacable que resurja y que haya crecido desde las primeras bases en el amateurismo con nosotros hasta el profesionalismo, y por qué no por un título regional, nacional o alguno de renombre. Sí, porque es muy importante hacerse de nuevos nombres y ahí entra otra problemática que más adelante la quiero desarrollar, pero es difícil mantener un ritmo constante en cuestiones de desarrollar una carrera. Si en el profesionalismo es muy difícil, en el amateurismo mucho más difícil porque, si no me equivoco, ahí hay una serie de carteleras menores que hace el profesor Chango, si no me equivoco, Sí. hace en su gimnasio, y ahí son carteleras amateur. De hecho, participa uno de los, si no me equivoco, sobrino o nieto de él, participa, que era también peleador de MMA y ahora se ha reconvertido en un prospecto del boxeo ecuatoriano. Entonces, ¿cómo tú ves esto? La falta de espacios, porque tú no vas a poder, entendemos que Showbox no puede proveer de eventos cada 15 días, sería lo mejor como hacen allá en México, que cada 15 días por lo menos hay una cartelera menor, pero ¿cómo tú ves estos espacios? ¿Te acercas también a estos espacios y dices, mira, de aquí puedo sacar algún talento? O de los cinturones de oro, que si no me equivoco también se hacen eventos pequeños en La Tola, acá en Cotocollao también hacen algunos. Entonces, ¿cómo tú ves? Bueno, hemos estado en constante comunicación con los principales entrenadores del país, no solamente de la capital y de los principales gimnasios en Quito, sino de gimnasios en Guayaquil, de gimnasios en el Oriente, de gimnasios en Cuenca, en Loja, en Ambato, y es por eso que se ha podido generar esta relación de traer atletas profesionales de todas estas ciudades. Ahora, con respecto al tema de la transición, ¿no? Del amateurismo al profesionalismo, existe un espacio gigantesco que no se ha podido llenar todavía, como tú mencionas, con eventos constantes, ¿no? Un atleta que está preparándose para realizar la transición necesita 100% tener, a mi parecer, más de unas 10 a 15 peleas de amateur, con el anhelo de que puedan ya estar con el roce competitivo suficiente y poder ya estar más listos o aptos para poder entrar a un cuadrilátero de manera profesional. Nosotros no podemos hacer tantos espectáculos al año, nos organizamos con tres ediciones que permiten obviamente entre edición y edición que los atletas amateurs participen en otros eventos locales o internacionales. Ha habido esos casos, como es el de Cristóbal Villasís, de Cristóbal, perdón, y obviamente la idea es que podamos ser este paso antes de lanzarse el profesionalismo. Lo que esperamos es que los entrenadores o los atletas que nos ven en redes sociales nos escriban con la mayor de las confianzas en contarnos su historia, saber cuál es su recorrido en el amateurismo, si es que ya tienen algún récord profesional, también hacernos saber. Y la idea es que podamos ser también matchmakers de lo que serán sus peleas para sacar licencias en nuestros eventos. Sí, es otra de las problemáticas que se observan, ¿no? Pueden haber muchos eventos, pueden haber eventos menores o carteleras que quizá ya a nivel doméstico son quizá más apasionantes por el hecho de que está familia y está todo el círculo social que compone la cercanía al peleador. Pero hay algo malo, y esto nosotros siempre hemos sido críticos desde acá, desde el Codman, hemos dicho,
¿Por qué no registran esos momentos? ¿Por qué no hay una fotografía en la que muestre cómo se sube al ring, cómo hay una parte de la pelea o cómo se baja? Eso también provoca que no haya fiabilidad en las palabras, porque por lo menos en MMA, si el evento ocurre, por más amateur que sea, hay un registro en Tapology, pero en BoxRec, de momento, yo no he observado que haya un espacio para el amateurismo, y mucho menos estos eventos se han preocupado por llenar esos vacíos y decir, miren, sí hemos presentado eventos y se ha logrado conseguir esto, y al mismo tiempo, después ocurren los matches disparejos, que Bien. ponen a muchachos de 8 o 7 peleas amateurs, le ponen contra alguien que está debutando. Y eso lo hemos podido ver. Mira, ahí hay dos componentes de lo que tú mencionabas. El tema de los matchmakings que no tienen mucho sentido nos ha sucedido, o sea, hemos sido también parte de eso y lastimosamente, porque hay tras telones, a veces la gente no comprende que hay lesiones en el camino, hay gente que no dio el peso y toca cuadrar todo con la disponibilidad posible. En menos de una semana, 2 semanas hemos tenido que hacer cambios ahí de última hora para las carteleras amateur, inclusive para las profesionales. Y para el tema de registros, nosotros antes sí hacíamos registros fotográficos de toda la cartelera, inclusive de las primeras peleas preliminares amateur, pero lo que nos sucedió es que empezamos a tener muchísimo más espacio para el profesionalismo. Entonces la cartelera de lo que eran 6 peleas profesionales y 3 peleas amateur, lográbamos abarcar el cupo, digamos, que teníamos destinado para temas presupuestarios audiovisuales. Después se nos amplió porque hubo una demanda gigantesca de atletas de todo el país, inclusive de afuera. Ahora escriben de Argentina, Colombia, Perú, México, Estados Unidos. Tenemos tenido contacto también, gente que quiere venir. Entonces la idea nuestra ha sido, vamos a darle un espacio sí, importante a los atletas amateur, pero el material audiovisual que vamos a tener, obviamente publicado y evidentemente expuesto para al mundo, es el netamente profesional. En cuanto a lo que tú mencionas de los registros de peleas, BoxRec sí tiene también un espacio para poder ingresar las peleas amateur, pero únicamente las peleas que sean avaladas por algún organismo internacional. Entonces las nuestras tenemos el apoyo acá, obviamente, de la Comisión de Boxeo Profesional del Ecuador, como ente regulador que mide, está pendiente de los pesos, de los chicos de las edades, que no haya unas disparejas proporciones de aptitudes físicas y técnicas para que se pueda dar los combates. Pero lastimosamente todavía no tenemos el aval gigantesco que es el de estos organismos internacionales, donde son campeonatos del mundo que se registran, preolímpicos y circuitos internacionales que tengan aval de alguna clasificación para poder llegar a las Olimpiadas o, por qué no, a alguno de estos circuitos. Hay otra cuestión sobre eso también. Nosotros, ya hablaste de la Comisión de Boxeo Profesional de Ecuador, la COBOPE, a la gente. Nosotros siempre nos referimos a lo expuesto, documentos. Sí. Y ocurrió algo que si no sé si la palabra se permite, pero si vamos a hacer diametralmente, tomar en cuenta que el boxeo es un deporte que también tiene que ver con la seguridad personal del deportista. También. Casos, quizá el que más rápido se me viene a la mente por la mediatización, el caso de Pritchard Colón. Suceden este tipo de contravenciones en el deporte. Claro. Y lo que tú dices, vamos a cuidar de la integridad del deportista, varias veces me lo has dicho a mí, no solo frente a cámaras, sino fuera de cámaras. Pero tú dime, cuando se iba a llevar a cabo justamente la última cartelera, y se iba a llevar a cabo la última cartelera que presentó Carlos Muñoz allá en el Paseo de Solanda, sí, había una cosa. Antes de irme al profesionalismo, pero va ligado a ello, empezó la COBOPE a expedir anuncios de que había peleadores que no habían pasado las diferentes cuestiones médicas, revisiones médicas. Y si eso sucedía, yo me pongo a pensar cómo avalan o cómo se permite al mismo tiempo que después haya exámenes de ascenso, exámenes de poder pedir ya la tarjetilla que te acredite como peleador profesional, si previo a 2 semanas o previo a una semana, como fue en el caso de
de la cartelera de Carlos Muñoz, se expidió un anuncio de que habían peleadores que no habían pasado la revisión médica. Entonces, lo mismo se traduce a cómo van a dar un certificado que avale a ese peleador como profesional si ocurren ese tipo de cuestiones que le restan el espectáculo. Ahí está el problema que sucedió en tu cartelera anterior, que muchos le querían ver pelear a Pedro Villegas. Villegas. Mira, el tema de las validaciones de los certificados médicos es importantísimo. A ver, estamos hablando de un deporte de contacto que exige que un atleta versus el otro vaya a ejecutar un número inhumano de golpes y recibirlos. Y obviamente es primordial que eso sea como la pieza angular de cada una de las comisiones, velar por la integridad y salud de los atletas. Ha existido casos así y mira, yo he sido de mi parte también autocrítico porque muchos de los atletas que han participado con nosotros sí han hecho los exámenes, pero a veces no han tenido la respuesta necesaria de la comisión para poder autorizar combates. Y el caso de Pedro Villegas, yo te lo comento, y debe hacerse público, fue lastimosamente una negligencia del equipo de Villegas, donde se había realizado un tema contractual con el atleta colombiano, quien no poseía lastimosamente una licencia vigente por este tema de exámenes. Eso sucedió casi 3 semanas, un mes antes del evento, ¿no? Yo me comunico, como siempre estamos, digamos, pendientes de la organización de toda la cartilla, y le indico, ¿sabes qué? Yo tengo contacto con el presidente de la Comisión de Boxeo de Colombia, podemos solucionar esto en 3 días. Primer paso, que se hagan los exámenes en un día, al segundo día le van a entregar los resultados y al tercero nos comunicamos nuevamente con la comisión con la idea de que validen los resultados, que están de acuerdo, sin ningún inconveniente, y se presenten los mismos acá en la Comisión de Boxeo Ecuatoriano. No se realizó eso. Y obviamente nosotros tampoco podemos interceder en aquella ocasión con el riesgo de que algún atleta salga mal parado. Hablamos con la comisión y fuimos bastante contundentes con el equipo de Villegas en el sentido de que si alguien no presentaba eso ya no podía haber esa pelea. Quisimos buscar otros rivales y lastimosamente no se pudo conseguir, conociendo y teniendo en cuenta que son 3 semanas antes de una función en suelo ecuatoriano, con altura, contra alguien que tiene un ranking importantísimo a nivel nacional e internacional. Entonces, creo que la comisión y también ser bastante estrictos con los promotores y con los atletas en cuanto a velar la integridad de todos quienes estamos inmiscuidos, ¿no? Tanto la comisión, que tiene también las garantías que fijar para todos los que estamos involucrados en el medio, los promotores, que no podemos tener uno de estos sustos, obviamente, en un espectáculo con los estándares de calidad mundial, y los atletas primordialmente que no puedan arriesgar su vida al subirse sin tener lo básico que son exámenes de sangre, exámenes electrocardiogramas y obviamente exámenes de la cabeza, que es lo primordial. Sí, ahí está. Y mira, para ser incisivos más que controversiales, y la búsqueda de esta entrevista, como yo te escribí, y gracias por recibirme, era entender cómo está el momento del boxeo nacional. O sea, más allá de lo que se ha conseguido en este último año, que es algo muy grato, entender la internacionalización de varias carreras ecuatorianas, pero por ejemplo, citar 3 cuestiones que yo he sido crítico, no lo he expuesto porque cuando empezó el Codman, porque nosotros en ese entonces no teníamos ni voz ni voto como periodistas y lo entendíamos así, pero ahora es una de las cuestiones que nosotros tratamos de resolver con promotores y con los mismos deportistas. Sí. En el caso de nosotros, siempre al inicio de cada año nosotros decimos, estos son los talentos que nosotros sí queremos ver desde el Codman, porque los vimos en vivo. Emanuel Duret, Eduardo Vivanco, el mismo Ricardo Almachi, Lobo Suárez, que nosotros los queríamos ver desde el inicio. Pero había talentos que nosotros decíamos, son innecesarios los golpes que están recibiendo, porque no me parece. El caso de los hermanos Charupi, voy a ser muy conciso en eso. Los hermanos Charupi vienen y se comen un knockout hoy día sábado, y dentro de un mes se vienen a comer otro knockout. Entonces yo decía, ¿cómo avalan ese tipo de peleas, que son peleas de soporte? Sí, lo entiendo. Pero no puedes avalar porque ellos, la cartilla de presentación profesional de ellos tienen más derrotas que victorias.
Y al mismo tiempo entender otra cosa. En el caso de, lo digo abiertamente y se lo pregunté a Daniel Cadena, ¿cómo presentas la trilogía entre Diego Quiñones y el Destructor Ocles cuando la segunda pelea Quiñones no quiso dar el peso? Y la otra, Ocles viene comiéndose un knockout en Panamá. Y un knockout que Y no otro en hubo, Estados Unidos. no hubo en Estados Unidos, no hubo la transmisión. Pero en la transmisión que hizo Capital Box se vio que Ocles le sacaron del cuadrilátero porque ya no dio más. Entonces eso que habla de cansancio en el deportista. Sí, el internacional Ocles sí, pero eso está sucediendo. Y la última, Abel Mina vino también, lamentablemente cayó feo en Alemania, Sí. a lo que está expuesto un peleador de ese nivel, porque en las instancias a las que estaba llegando eran de título mundial, no Claro que estaba sí. jugando. Y 2 semanas después nos sorprendimos al saber que estaba peleando en la cartelera de Carlos Muñoz. Entonces, ¿cómo es que suceden aquí este tipo de situaciones y no hay ninguna mente que diga, ninguna persona detrás del negocio que diga, no voy a exponerle a una persona, porque se me daña el negocio a mí también, a que Dios no quiera ocurra una desgracia y ocurre una desgracia en mi cartelera? 100%. Verás, te abordo desde la última parte hasta la parte de atrás. El tema de la pelea de Abel es un claro ejemplo de lo que se tiene que hacer. Pues Abel sube un KO en el segundo asalto por un golpe contundente en un título intercontinental. Lastimosamente venimos con esa derrota. Eso fue en marzo de este presente año. Bueno, te voy a abordar esa pregunta, estas preguntas, primero por el caso puntual de Abel Mina. Y esto es importante recalcar y distinguirlo, porque esto es lo que se tendría que hacer en muchos de los escenarios de atletas que hayan venido de una derrota y mucho más si es que hayan venido de un KO. Abel, viajamos con Abel, el equipo completo, Manuel, Abel, por un título intercontinental en Alemania, con el anhelo de obviamente hacer historia. Lastimosamente se sufre un contundente KO en el segundo asalto. Regresamos el día domingo, bueno, llega acá al Ecuador un domingo después de sufrir el terrible KO. Y obviamente lo primero que nos preocupamos antes de que vuelva a tener ninguna participación como pugilista profesional o en cualquier rama deportiva, así sea trotar o lo que sea, fue hacerle unos chequeos de la cabeza. Y con esto nosotros quedar por sentado de que él está completamente sano. Se vio obviamente un KO fuerte, poderoso, pero lo que nosotros podemos limitarnos es estrictamente a ver las repercusiones que haya tenido su cerebro por medio de un no le hicieron le hicieron una resonancia magnética, la cual pueda dictaminar que él está en óptimas condiciones para continuar, obviamente después de darse un descanso, ¿no? Llega la oportunidad, la posibilidad de una cartelera siguiente, estamos hablando del mes de marzo, abril y mayo, mes y medio después del caos sufrido, 3 semanas después del caos sufrido, perdón, nos contacta Carlos Muñoz. Empezamos a entablar una conversación con la idea de ver la posibilidad de participar en su cartelera. Nosotros teníamos pensado hacer una cartelera meses después y ya no entraba en las posibilidades o en la planificación que teníamos para el año de Abel. Y ahí entra la opción de ver un rival acorde, sin mucho riesgo de poder presentar un KO como lo habíamos sufrido en Alemania. Y esto hay que ser sumamente enfático, porque yo de representante, yo de promotor o yo de consejero no puedo aceptar, a pesar de que tenga los exámenes en regla, que los presentemos en la comisión, que nos den el visto bueno de que pueda participar en una siguiente función con un mes y medio de separación, no puedo yo poder volver a exhibir o exponer a Abel versus alguien que sea un noqueador de peso y que haya sido probado con atletas del rango o del nivel de Abel. Entonces, dentro de ello entramos en negociaciones con Adrián Barroso, quien sí tuvo KOs importantes con atletas de mucho menor rango, de menor trayectoria que Abel, y ahí es donde podemos ver nosotros una oportunidad y una posibilidad de que él pueda resurgir de su KO con la tentativa de que pueda salir al extranjero. Entonces, ese fue el caso puntual de Abel. Gracias a Dios no hubo ningún
impedimento neurológico. Se habló con la comisión, se habló con un especialista que revisó el caso de Abel y donde no se pudo verificar ningún tema de trauma que lo imposibilite o le pause de su carrera profesional. El resto de casos que tú mencionas también hay que hablarlos y es importantísimo porque muchos de estos atletas ponen en riesgo su vida por pocos dólares. Lastimosamente esa es la situación del país y esa es la situación de la industria y del medio. Mencionaste a Ocles, mencionaste a los hermanos Charupi. Son atletas que evidentemente han tenido o han sufrido derrotas fuertes, contundentes, y que a pesar de ello la comisión ha podido nuevamente devolverles la vigencia de sus licencias. Y ahí yo quiero hacer un poco también un respaldo o poder abogar por la comisión, porque en muchos de los casos me ha constado a mí que se han realizado los exámenes pertinentes y no han peleado con una constancia de 10, 15, 20 días, sino que ha sido un mes mínimo de separación o mes y medio, que es lo que los estatutos de la comisión de la COBOPE permiten y es lo que se está rigiendo a nivel internacional. Ahora, si vemos casos de son 3 peleas seguidas por caos y te vuelven a poner con algún monstruo, ya no tiene mucho sentido. Pero en los casos que yo he visto en particular, peleas de Charupi o peleas de Ocles, que va a tener una participación ahora, creo que se ha tomado las medidas necesarias para velar por su integridad. Yo he visto los casos, y, digamos, en las carteleras donde ha estado Charupi, que a mí me ha constado que se presentan documentaciones médicas y que ahí es donde se permite. En los casos de Ocles, yo sé que después de una participación en suelo extranjero, te requieren, te obligan a realizarte exámenes y me imagino yo que esos han de haber sido presentados a la comisión por medio del promotor con el anhelo de que pues, se pueda habilitar ese tipo de combates. Sí, eso también es meritorio y nosotros también buscamos, desde que nosotros tuvimos el contacto ahí con Francis Abad, hemos buscado tener las palabras de él. No se han concretado, no voy a dejar entrever aquí que hemos insistido mucho, insistimos un par de ocasiones, dejamos de insistir en el momento en el que dijimos, bueno, no se puede por ese lado. Pero en el caso de los periodistas, nosotros nos ceñimos siempre al hecho, ¿no? Yo no puedo especular y me refiero a cuestiones de salud, porque es lo mismo que sucedió, tomo otra vez lo que sucedió en la cartelera de Eric Bone, que estuvo Pablo King, sí, que estuvieron varios periodistas de renombre nacional acá, que ya quisiera yo tener una carrera ahí, así como la de ellos. Mis respetos para todos quienes conforman el deporte, pero hay algo que sí fue muy enfático Pablo King y dijo, ¿por qué no se comercializa el boxeo nacional? Es por la existencia de carteleras fantasmas, en donde ocurren este tipo de contravenciones, incluso atentando contra la salud del boxeador. Esa es otra cuestión y otra temática que quisiera tratar, es ¿cómo entiendes tú que, otra vez volviendo a que nos han criticado a nosotros, porque cuando nosotros hacemos nuestro trabajo decimos, esto es lo que queremos ver, lo que nos han dicho que quieren ver y lo que nosotros hemos podido entender? Te pongo el caso del Cuchillo Ayo, que lamentablemente perdió su casa por el incendio. Y él, lo que hubiese sido una cartelera, pelea estelar de una cartelera, sucedió como por debajo de la mesa, no se supo nada, por lo menos de lo que a mí respectan. Te lo digo a nivel personal, con Carlos Chusín. Peleón, o sea, aquí donde tú lo veas iba a ser una buena pelea, porque incluso nosotros tenemos una entrevista con Carlos Chusín que él dice que él bonitamente le puede acomodar su knockout a Pedro Villegas, y lo dijo así. Puede ser. Entonces, ¿tú cómo ves eso? ¿Cómo observas eso? Porque nos criticaron, nos dijeron, ustedes solo ven el boxeo que ocurre allá en la capital y no ven el boxeo que acá hay en el oriente. Pero sí, tremenda pelea, se perdió, incluso no hubo registro fotográfico, como tú ves eso. Bueno, es triste porque hay muchísimos talentos en todo el país y casos como la gente del Oriente y los promotores del Oriente que están haciendo eventos, muy buenos matchmakings en sus carteleras. Carlos Chusín resurge como una de las figuras que estuvo parado durante muchísimos meses y poco más de años
a causa de su accidente, ¿no? Lastimosamente lo que sucede es que el promotor no comprende y a veces nos ha tocado a nosotros aprender a las malas que tenemos que vincular absolutamente a todos los medios de comunicación del país, no solamente de su ciudad, no solamente de su cantón ni de su provincia, sino que del país. La gente quiere ver boxeo y quiere estar comprendiendo o siguiendo las carreras de los principales atletas. Y en ese caso conversábamos inclusive con el Menor Promotions de Morona Santiago que debe existir mayores alianzas para poder inclusive nosotros desde la capital ayudarlos a difundir. La idea aquí es que la industria crezca, pero si es que no sabemos que hay estos eventos, si es que no sabemos que hay estas peleas, la gente simplemente no va a seguir a los atletas. Entonces, desde nuestro lado nosotros empezamos a comprender que parte de lo importante, inclusive de la pauta digital, es pautar, sí, en el nicho de mercado que nos va a comprar, que es Quito, pero pautamos en provincias que tienen muchísimo atractivo a los deportes de contacto, que es Guayas, que tenemos Azuay, que tenemos Carchi y que tenemos Morona Santiago. Entonces la idea es dar a conocer a más gente y que no se pierdan estos combates que pueden estar fácilmente estelarizando cualquier cartelera en la capital. Y eso es obvio, o sea, perdón con todas las personas y las personas los boxeadores que quizás se vean vulnerados ahí del mismo peso, ¿no? Uh-huh. Pero Carlos Chusín, o sea, se probó en instancias hasta de unos juegos mundiales de boxeo es un monstruo. Y el regreso de él era para cantarlo bien cantado y el Cuchillo Ayo que incluso disputó un título latino de la FIB, sí. O sea, tiene mucho de dónde cortar. Ahora, también hay bajo esa misma perspectiva y lo que tú dices es cierto, en ocasiones el boxeo y la mecánica lo que discutíamos tras cámaras era, ahora ya no solo existen los medios tradicionales, sí. El Codman es reflejo de eso, nosotros empezamos haciendo un podcast en YouTube y después tuvimos la oportunidad de llegar a grandes carteleras para ser testigos presenciales, pero ahora, por ejemplo, Jan Mina va y pelea con Pablo Corso en Argentina. Pablo Corso ahora, por lo menos en supermedio, el argentino, está... Giancarlos Mina. Giancarlos Mina, yeah. El León. Va y pelea con Pablo Corso, se come un knockout. No estoy criticando porque Jan Mina es un boxeador muy bueno. Y en el peso que él maneja, más todavía, porque hay el peligro de knockout a la vuelta de la esquina. Pero no se cubre desde los medios la pelea de Mina y ahora Corso está rankeado entre los mejores pesos, si no me equivoco, supermedios en ranking mundial. Por ejemplo, Pedro Villegas, otra vez, él pelea con el chileno, no me acuerdo del apellido, Bermúdez es el apellido, que pelea con Sonny Edwards. Con Sonny Edwards, sí, recién en Inglaterra. En Inglaterra. Y Pedro Villegas ya peleó con él. Sí. Se me fue el nombre, Andrés, sí, un chileno. Ajá, entonces... por título latino. Por título latino. Entonces, estamos hablando de Andrés Campo. Estamos hablando de que el boxeo nacional tiene referentes, tiene la oportunidad, sí. Pero ¿por qué fallan los promotores o los empresarios que logran esos contactos? ¿Por qué fallan en una mecánica tan simple como es darle difusión a su cartelera y darle difusión a ¿sabes qué? Va a pelear Abel en Alemania, va a pelear Antonio Ocles en Estados Unidos, va a pelear Jan Mina en Argentina. Entonces, ¿por qué fallan eso? Bueno, yo creo que eso sí no es tan sencillo. O sea, evidentemente si fuera un poco más sencillo la gente lo llegaría a ver en medios tradicionales o en medios no tradicionales. Pero lo que ha sucedido, yo te puedo decir desde nuestro punto de vista, desde nuestra óptica, es que sí existe un trabajo fuerte que tiene que hacerse en el proceso de crecimiento de la carrera de un atleta para que los medios de comunicación confíen en que en realidad se van a dar las carteleras uno y que en realidad hay opciones de que el atleta vaya a brillar por lo que se está diciendo que va a disputar. Entonces a nosotros, como le pasó a Chito en muchas etapas iniciales de su carrera, no había una puerta que se abriera, a poder contar la historia de Abel o contar la historia de nuestras carteleras. Y eventualmente cuando empieza a desarrollarse la carrera, empiezan a haber más funciones y más peleas, es cuando ya el trabajo que se ha venido haciendo durante meses y años
empieza a materializarse y ahí es donde los medios pueden ya captar una noticia y decir, bueno, hay esta pelea el próximo mes, o en 2 semanas, o en 3 semanas, y eventualmente la gente va a conocer. Pero en el caso de los otros atletas que no han tenido una exposición a medios, no han tenido participaciones grandes en el país, como ha sido inclusive el caso de Carlos Góngora. Estamos hablando de un atleta que está en los rankings mundiales, es reconocido mundialmente en la industria del boxeo, pero acá los medios no le han parado bola. O, y eso no es problema de él, es problema del equipo que está detrás de él. La gente que no le ha trabajado para difundir su historia, que es trascendental para el deporte ecuatoriano. O sea, alguien que va y coge 15-1 en una pelea por título del mundo y gana un campeonato mundial, así sea de la IVO, que es otro organismo muy reconocido, pero va y gana al favorito que estaba 15-1 en una cartelera de renombre mundial. Ahí es donde reconozco que existe un trabajo que no se está haciendo en suelo local. Y eso es lo que nosotros podemos jactarnos de una u otra forma, de que aquí lo que procuramos hacer con cada uno de los chicos que participan, no solamente los que están en la cartelera estelar o que son el protagonista estelar, sino con algunos otros chicos que van a ser parte de la función, es darles el medio público, mediático, con el anhelo de que eventualmente cuando salgamos de afuera sea mucho más fácil decir, Cristóbal va a salir o Ricardo Armachi va a salir, danos una entrevista, apóyennos. Entonces viene un bagaje también de trabajo en las partes bases cuando están iniciando los muchachos. Tomando en cuenta todo lo dicho anteriormente que envuelve cuestiones de comisión, cuestiones médicas, cuestiones mediáticas, entendemos que todos jalamos para el mismo lado. Promotores jalan para el lado de valga la redundancia, promover sus espectáculos, de promover al deportista, porque si un deportista no es mediático tampoco, por más bueno que sea, pongo el ejemplo de José Aldo, el gran campeón de UFC, era muy bueno, pero él en Río vendía cantidades impresionantes porque era brasileño, por eso le decían el rey de Río, pero en Estados Unidos poco se hacía en ocasiones y era relegado. Me acuerdo que en una ocasión, el caso de Dimitri Johnson también le hacen defender su título en una Fight Night. Ah, cierto, ¿no? Entonces, aquí hablamos de todo lo que compone el deporte. Sí. Pero hay otra cosa que también nos saltamos quizá en ese espacio de la deportividad. Las cosas como son. El proceso de matchmaking acá en Ecuador, por lo menos en el área del MMA, me la conozco porque estoy haciendo un trabajo ahí que espero que algún día rinda sus frutos, pero en el área de boxeo es quizá referirse a lo que dice la COBOPE, es quizá referirse a miren, tengo un talento que no ha sido explotado, venga para acá. Pero ahora, ¿cómo tú medias aquel nivel? Porque sabemos que, perdón, estamos en es competitividad, es deporte, pero al mismo tiempo es un espectáculo. Y hasta en campeonatos del mundo uno sabe, o sea, por ejemplo, la pelea Navarrete-Oscar Valdés, muchos decían, Valdés le va a pasar por encima a Navarrete, pero nadie registraba que Navarrete con ese boxeo incómodo, que es hasta incómodo de ver, le paseó a Valdés de arriba para abajo. Entonces, ¿cómo tú logras carteleras que sean deportivamente atractivas, pero al mismo tiempo digas, oye, o sea, sí estoy exponiéndole, en el caso de Eduardo Vivanco, que te acuerdas que hablamos del caso, decía, sí le estoy exponiendo como un veterano, pero Vivanco tiene 3 pulmones por lo que incluso jugaba fútbol. Y eso te da mucho plus en el área deportiva. 100%. Mira, esa es una cosa tan destacable. El otro día justo conversaba con un amigo de este tema, que en MMA puedes quizás tener unas carteleras muy, muy competitivas. Y lo hemos visto, por eso la fama de la UFC. Y es por este sentido de que el cero o el invicto no es que valga tanto. Entonces tú pierdes una pelea, no pasa nada, ganas 2 más, vuelves a estar en el mismo lugar. Lastimosamente en boxeo esta concepción o esta idea o esta idealización del invicto es muy muy fuerte, es muy muy sólido en el ego y en el pensamiento del público. Entonces en el ego del atleta obviamente y en el pensamiento del público. Entonces a veces
nosotros hemos intentado, y te digo con completa sinceridad y transparencia, hemos intentado poner unas peleas que te quedas loco. Pero es muy complejo. Tuvimos una recién, y la hago pública porque tiene que hacérsela así. Teníamos ya por firmar el contrato entre José Angulo y Jordi Mina, pelea coestelar para esta función. Espectacular, o sea, espectacular. 50-50. Quien iba mejor mentalmente y físicamente preparado se llevaba el título nacional. Lastimosamente uno de los dos, no quiero hacerlo público tampoco, pero desistió, no vio una opción fácil para ganar y se echó para atrás. Nos pasó en otra pelea, Jonathan Chicaiza contra Dylan Borja. Tuvimos ya, estábamos ya, yo ya mandé los contratos. Faltaban solamente las firmas, todo había ya, bolsas, todo se había acordado, todo estaba listo. Igualmente, hemos visto otra opción mucho más fácil para ganar y no vamos a poder tomar esta pelea. El tema de arriesgar en todo ámbito, no solamente en el tema deportivo, sino en todo ámbito, y eso es lo que yo aplaudo muchísimo de los atletas de MMA, es que la gente no le tiene miedo a perder. Tiene que ser así. Uno se pierde a veces y uno se gana a veces, pero siempre se tiene que aprender. Y en el boxeo, lastimosamente, el récord se ha ligado muchísimo al valor de marketeo y el valor del ranking a nivel global. Entonces, hemos tenido muchísimos problemas en poder generar estos pleitos muy, muy competitivos, y por eso hemos tenido que eliminar a mucha gente de las carteleras. Si tú ves desde nuestras primeras funciones hasta las últimas, nosotros hemos pulido muchísimo eso, y a veces nos queda estos espacios donde no intentamos cuadrar en las principales peleas que sabemos que no van a ser tan competitivas. Siempre buscamos cambiar esa estampa de tener estas carteleras que no brinden un espectáculo de principio a fin. Pero también hay que comprender eso, que hay muchísimo en riesgo en cuanto al récord de los atletas. Ahora, yo te puedo hablar ahorita y entraremos en detalle de la función que vamos a presentar. Si yo te digo los récords y los peleadores que van a estar, tú dices, bueno, ahí sí hay un 50-50 y todas van a ser competitivas. O sea, desde las preliminares de chicos que están haciendo la transición del amateur al profesionalismo. Y figuras como Emanuel Dueb, que viene a pelear acá de México a participar en nuestra función, que va a tener una pelea internacional con alguien ya probado y alguien que ha venido a dar guerra. Un atleta que ha estado formando campamento de William el Camarón Cepeda en México, que viene a enfrentar a Alexander Espinosa. Jonathan Chicaiza tendrá una revancha por pelea a 8 asaltos contra Jorge Saquín. Entonces, es complicado. Y quiero que la gente y el público y la gente que nos está sintonizando y nos ve, obviamente, esté muy seguro de que las peleas que estamos ahorita organizando son dificilísimas de conseguir, porque existe este ego y esta idea fantasiosa que a fin de cuentas también llega a ser realidad en cuanto al negocio como tal del boxeo, que los atletas no quieren arriesgar con peleas locales, que quieren cuidar mucho su récord. Y es comprensible, pero a fin de cuentas quien más arriesga más gana, y eso es lo que estamos intentando transmitir a cada uno de los pugilistas que van a participar, desde las preliminares, que tienen 2 o 3 peleas, hasta la estelar, que va a ser una velada, una pelea de lujo, que estoy seguro que va a ser hablada durante muchos meses y años acá en el país. Finalmente, para cerrar el contexto del boxeo nacional, repetimos, nosotros desde acá, desde el Codman, hemos tratado de darle un vuelco al periodismo en deportes de contacto, porque sí, en ocasiones nos resumimos aquí en el Codman mismo a hacer, mira, ahí este match, mira ahí estas declaraciones, mira ahí esto, pero de ahí no hemos salido, y la diversificación provoca que haya espacios como este de poder claro decir, sí, mira, esto estoy, incluso ser autocríticos como tú lo decías y decir, mira, en esto me equivoqué y no vuelvo por ese camino, sí, porque aprendí. Pero hay otro que yo siempre pregunto, y me acuerdo esa rueda de prensa, que mi pedrada iba para otro lado y la tuviste que asumir tú. Y mi respeto es por eso, porque muy pocos promotores dan la cara y dicen, no, ¿sabes qué? Te estás equivocando, y reconduce, porque tú también como periodista debes aprender. Y te agradezco eso también. Pero para la gente que se perdió la rueda de prensa, repíteme, ¿cómo se está resolviendo de acá desde el boxeo nacional el entender que primero en los deportes de contacto a partir de los 30 a los 37 años es una buena edad?
es la madurez del boxeador, la madurez del peleador de MMA. Ahí está el resultado. Me voy a regir más al MMA porque es el registro que yo más percibo, pero ahí, por ejemplo, en boxeo está un Canelo Álvarez con 32 años que es campeón indiscutido. Voy a Sí, pelear con Germán Charlo este fin de semana también. sí. Peleota. Ahora, en MMA, 34 años consiguen el título, lo mantienen y son campeones no perennes, pero sostenibles. Sí. Pero ahora, en el boxeo ecuatoriano, nosotros adolecemos de algo. Las figuras que ya tenemos encumbradas traspasan la barrera de los 30 años. El caso de Alexander Espinosa, un buen referente, lamentablemente no hemos tenido internacionalización por ese lado, pero es uno de los boxeadores latinos más importantes y lo dicen los récords, los registros. Exactamente. Ahí están, el Fede Latín, está él emplazado en el mismo lugar que Pedro Villegas. Pedro Villegas, bueno, es muy joven todavía, pero Abel también, campeones nacionales, campeones latinos, campeones internacionales. Carlos Góngora, ex campeón mundial. Claro. Pero hay algo que se sostiene. Eric Bone también, campeón latino, no ha logrado todavía, le tengo muchas esperanzas de Eric Bone, no ha logrado todavía conquistar un título mundial, pero ya superan los 30 años. Sí. ¿Cómo se está tratando ese tema? Y ya para terminar esta parte y para aludirlo con la cartelera. Sí, mira, es complicado porque todo lleva un proceso. Y las carreras de estos atletas que hemos mencionado, de Carlos Góngora, Abel Mina, Eric Bone, Alexander Espinosa, figuras que ya están establecidas en el medio, ¿no? Que han tenido vasta trayectoria local, que han tenido presencia internacional, bien o mal, con resultados que han hecho posicionar al Ecuador en suelo extranjero, son duras de alcanzar, o sea, han sido años de carrera. Entonces ahora nos enfrentamos a una transición donde debemos trabajar en los desarrollos y creaciones de figuras que de aquí a 5 años puedan ser estelaristas y de aquí a 6, 7 años puedan ya brillar en el extranjero. Yo creo que a nivel competitivo todavía quedan unos años restantes de los atletas que hemos mencionado. Yo creo que ellos no han tenido todavía la oportunidad gigantesca de poder, aparte de Carlos Góngora y Eric Bone, poder tener posiciones de estelaristas o posiciones en carteleras muy importantes en Estados Unidos, que es la meca del boxeo. Entonces, no hay que dejarnos de lado el hecho de que en el país estamos todavía en los pasos principales o bases para poder desarrollar esos nuevas estrellas y que a la mano tengamos que seguir trabajando en las trayectorias y los desarrollos de los pugilistas mencionados. Ahora, yo creo que nuestros eventos, como otros eventos que se están ahorita alzando a la par, permiten tener resurgimientos de nuevas y futuras estrellas. Arnold González, atleta destacable, que ha tenido presencia en Estados Unidos, ha tenido presencia acá en Ecuador, apunta a hacer eso, ¿no? Apunta ahora a tener un enfrentamiento contra Edwin Bennett y poder alcanzar un posicionamiento y una confianza en sí mismo para poder ya estar en el top del top en el país. Yo le tengo muchísima fe a Abel, que todavía está dándose una pausa del profesionalismo para el amateurismo, que tiene un proceso por continuar. Él no ha tenido innumerables guerras y esto es una cosa que hay que mencionar, ¿no? El tema de la longevidad de un atleta se mide en base a las guerras puntuales que haya tenido dentro y fuera del cuadrilátero. Obviamente hablando profesional, en una noche que se registra y obviamente en el campamento. Casos como Alexander Espinosa, que todavía no sale a suelo extranjero y que sabemos y tenemos confianza en él ciega de que va a brillar afuera. Entonces, estamos en una etapa de transición de poderle dar todavía cabida al espacio a estas figuras que son representativas y que han venido trabajando los últimos 10 años de carrera, o de 5 a 10 años de carrera, como es el caso de Eric o como es el caso de Carlos Góngora. Y ahora estos nuevos prospectos, Arnold González, que ya está a punto de ser catalogado como uno de los mejores del país, el mismo Fausto Naranjo, Ricardo Almachi, Jonathan Chicaiza, Luis Poroso, o sea, tenemos algunas figuras que están surgiendo, el hermano de Jonathan Chicaiza, gente en el oriente, Samarenda, que viene siendo un prospecto muy joven, pero de bastantísimo talento.
Entonces creo que nos va a tocar tener una pausa, quizás de aquí a unos 3, 4 años, donde empecemos a ver transiciones de retiros de muchos atletas, de los que mencionamos, 4 o 5 años máximo, y después trabajar en ese vacío para que podamos construir otras figuras que vienen detrás. Ahora sí, para hablar a lo que refiere a la cartelera del Skate Quorum Fight Night que se viene en noviembre, me equivoco. Ahí, justo se va a llevar a cabo fin de semana de deportes, porque el jueves 16 de noviembre hay la cartelera del QFC. Ah, cierto. Si no me equivoco, el 17 también existe otra cartelera, no me acuerdo si era de Muay Thai o Kickboxing allí. Y sábado 18 de noviembre el Quorum Fight Night. Para la gente que gusta va a ser el fin de semana de deportes de contacto. Pero ahora sí, ¿cómo está compuesta? Nosotros siempre acá desde el Codman, cada vez que nos acercamos a un promotor y hay la oportunidad de mantener contacto con ellos y hablar de la cartelera, nosotros siempre sabemos decir, sí, o sea, podemos ver el match en Bold Rec, pero puedes darme algo más, claro que sí. Entender qué es lo que significa. A mí justo en esos momentos, como te comentaba fuera de cámara, lamentablemente no pude ver la pelea de Eric Bone, que tanto tiempo quise verlo en vivo. Sucedieron cuestiones personales. Después no pude ver la pelea del Feroz Angulo, que es otro boxeador que sinceramente a mí me interesa demasiado. Muy buen atleta. Pero ahora sí, dime, ¿cómo va a estar compuesta la cartelera y quiénes nomás van a estar ahí? Mira, nosotros tenemos un objetivo clarísimo y es obviamente cultivar nuevamente y desarrollar una cultura de boxeo en el país. Y para poder llegar a alcanzar eso, tenemos que brindar espectáculos donde los protagonistas sean estos referentes que permitan masificar el deporte. Y para poder hacer eso necesitamos unos matchmakings importantísimos, que la gente sea realmente, que la gente presencie un espectáculo de primerísimo nivel. Entonces te voy a hablar desde la cartelera estelar. Entonces viene la pelea de Alexander Espinosa, quien ya es conocido bastante en el medio, después de haber alcanzado un título latino de renombre del Consejo Mundial de Boxeo. Ahora va a tener un pleito a 8 rounds contra nada más y nada menos que Ernesto Luna Alonso. La gente tiene que acordarse bien este nombre porque es un chico joven de México que ya está ahorita dentro de los top 30 de México en su categoría. Alguien que ha venido trabajando en el campamento de varias figuras mexicanas como William el Camarón Cepeda, alguien que ha hecho sparring con Belchert, alguien que ha venido teniendo bastante participación en el campo amateur y que realizó ya hace unos años atrás su transición al profesionalismo, y alguien que viene con hambre de gloria, con alguien que viene a jugarse realmente su récord y obviamente a medirse versus el mejor referente que tenemos acá en el país. Esa es la pelea que yo sé que va a ser la pelea del año. O sea, esto es una garantía y ahorita lo comento acá y con toda la sinceridad del mundo. Como coestelar, nosotros estuvimos en contacto desde la anterior función con Jonathan, la promesa Chicaiza, con la idea de poder a él nuevamente fijarlo como uno de los atletas estelaristas o atletas que van a estar en la cartelera principal. Y una pelea que llamó muchísimo la atención fue cuando él disputó título nacional de las 126 libras contra Jorge Saquinga. Jorge Saquinga nos pidió desde aquel entonces una revancha y creo que la gente se merece tener una cartelera principal que sea realmente emocionante desde el principio hasta el final, y esta es una pelea a 8 asaltos que va a permitir que la gente esté al borde de sus asientos durante todos los rounds. Después tenemos otra pelea aún más competitiva, que es en el peso de 135 libras, entre una figura que ha tenido sus paras y que ha vuelto a resurgir a suelo internacional, que es Brian Mercado. Gran atleta que ha estado ya realizando en las últimas semanas de sparrings con varios de los mejores referentes en la categoría 135 y 140 acá en el país, que se enfrenta a Javier Méndez. Javier Méndez, amado por muchos, siempre brindando un espectáculo en todas sus contiendas. Va a ser una pelea 6 rounds. Después tendremos participación de Fausto Naranjo. Fausto Naranjo va a estar teniendo una revancha porque creo que ahorita la cartelera es para reposicionar a quién va a ser el mejor en esta revancha. Entonces Fausto Naranjo va a pelear contra Andrés Maldonado del equipo de John Wampash. Pelea 6 rounds
con la intención de ver quién es el mejor 160 y poderlo vincular quizás a un clasificatorio a título nacional. Después de eso tendremos una figura que ha sonado no solamente a nivel local, sino internacional, que tuvo su participación en DAZN hace pocos meses, que es la figura de Manuel Drouet. Manuel Drouet va a enfrentarse a José Luis Prieto, que es un exponente colombiano que ya ha tenido trayectoria en el país, ya lo conocemos, sabemos que tiene vasta experiencia y ha enfrentado a los mejores de la división y que ahora es un longevo atleta que viene con vasta experiencia, con bastante tiempo de antelación para prepararse y enfrentar a este pugilista que es un prospecto no solamente en suelo nacional, sino en suelo mexicano. Y para el gusto de todos los pesos y de gusto de todos los asistentes tendremos un peso bajo que es Ricardo Almachi. Y me gusta mucho mencionar la carrera de Ricardo Almachi porque ha sido alguien que no le ha tenido miedo a enfrentar atletas que ya tienen peleas ganadas, no ha tenido miedo de enfrentarse a los mejores en sparring, lo ha hecho con innumerables atletas, no solamente de su peso, sino de pesos elevados. Entonces estamos justamente por concretar su oponente. Va a estar él, va a estar también debutando en una transición del amateurismo al profesionalismo John Wampash Jr. y va a estar peleando también, se me va ahorita el nombre, me parece que es Edwin Escaribay. Entonces de esa forma cerramos toda la función con el anhelo y la objetividad más clara de que la gente se garantice un espectáculo, que todas las peleas van a estar acordes a la producción que es el Quorum Fight Night para este próximo sábado 18 de noviembre. Interesantes los matches, sobre todo porque ahí sí, la pelea estelar, a la gente que le gusta el boxeo va a entender, no se trata de arrojar nombres por arrojar nombres, pero imagínense, yo ya me sorprendía en el caso de Manuel Drouet, el trabajo que viene haciendo allá en el gimnasio de Jorge Vaquita Romero, sí. Él me mencionaba. Pero ahora imagínense ustedes lo que es tener a mucha gente, decía que ¿cómo se llamaba? Bueno, el sparring de Manny Pacquiao, el mexicano que después llegó a ser campeón ligero y enfrentó a Terence Crawford, decían él tiene los argumentos para ser una figura del boxeo. ¿Por qué? Porque era sparring de Manny Pacquiao. Así es. Y así mismo hay otros mexicanos que también fueron sparring de Naoya Inoue y también dicen lo mismo, que tienen las posibilidades de llegar muy lejos. Entonces ahora imagínense lo que es tener a un mexicano, que los mexicanos nunca caen de espaldas, siempre ellos de pie, siempre, por más el reto, y es una buena medida porque ya son varios mexicanos que enfrenta Alexander Espinosa y eso habla muy bien de la carrera. Entonces imagínense a alguien que viene haciendo sparring con el Camarón Cepeda, con el Alacrán Berchel, con gente que es campeona mundial y fueron campeones mundiales. Entonces esa pelea va a estar muy buena, muy buena. Yo te garantizo, y le garantizo ahora al público que nos esté viendo, nos esté escuchando, que esta va a ser la pelea del año. Yo lo firmo donde sea. De las últimas producciones que nosotros hemos hecho, hemos montado, y de las promotoras que van a tener carteleras y que han tenido durante este año, nadie ha tenido la opción de poder traer un atleta de tanto renombre, con tanta trayectoria, y medirlo contra el mejor atleta ecuatoriano en la actualidad activo, que es Alexander Diamante Espinosa, en las 140 libras. Ese es un matchmaking perfecto, y sabemos que Alexander está comprometido y respaldado por todo un país para que se lleve una victoria contundente. Y bueno, hay, para finalizar, ahora sí, dos preguntas que se me saltan a la cabeza. La primera, ¿cuándo vemos a Carlos Chusín en el Quorum Fight Night? Mira, no hemos hablado con Carlos Chusín. Yo tenía algunas reservas por el tema de su accidente y no logramos concretar nada porque me parece que para la segunda o tercera edición se topó el tema de Carlos Chusín, y yo honestamente sentí un poco que iba a ser riesgoso. Pero ahora vemos que ya no, que ahorita que ya ha tenido un enfrentamiento contra gente establecida ya en el medio, que es Paul Ayo, uno de los grandes exponentes en las categorías bajas. Yo creo que el inconveniente que ahora tenemos, te mencionaba el tema de los riesgos que enfrentan y las pocas confianzas que a veces se tienen los atletas. Creo que va a ser bien difícil encontrar una coteja. Creo que ese va a ser el mayor impedimento para nosotros. Llegar a hablar con su equipo y con él en particular va a ser sencillo, estamos a la distancia de una llamada, pero poder concretar una coteja que desee el reto va a ser complicado. Eso creo que va a ser el primer paso de poder lidiar quién
quién se enfrente, porque Carlos Chusín ha sido destacable en el amateurismo y en el profesionalismo, pisó fuerte y las pocas peleas que tuvo marcó un antes y un después de la categoría, y eso lo tenemos que decir públicamente. Sí, así como decir públicamente, vayan a las entrevistas del Codman, ahí tienen una entrevista con nuestro ex colaborador Julio Carrión. Él decía, Chusín decía, yo le puse las manos de encima a Pedro Villegas y se lo repito en el profesionalismo. Así Entonces, me dicen, sí, sí, sí. entonces Me imagínense, mostraron un clip. entonces ya les, es más para la gente y para que lo piden, yo me, esa es la manera de nosotros traer el morbo a la mesa. Y está bien, yo creo que, no sé en qué peso estará él ahorita, 126, Chusín. 118. 110, no, 126, sí creo que estaba en 126. Sí. Ahí sí. Yo creo que en ese peso no hay tantos atletas, pero yo en la pelea que le vería espectacular sería con Jonathan Chicaiza. Ese es el peleón. Si logramos concretar para la siguiente edición, ahorita ya firmado de promedio, 8 asaltos, después ya vemos las negociaciones de las bolsas, pero yo creo que esa es una pelea que 50-50. El que llegue mejor preparado mental y físicamente se lleva esa victoria. Entonces ahí está la gente que quiere ver, porque así nos escriben a nosotros. Ustedes que se encargan de boxeo y de esto, ¿por qué no piden a Chusín? ¿Qué les pasa? Entonces, Gran ahí talento, está. gran talento. Entonces, ahora, otra de las preguntas y está, ahora sí, para finalizar. ¿Cuándo vamos a poder ver todas las peleas que han sucedido en los quórums pasados en los canales de YouTube de Showbox? ¿Cuándo vamos a lograr ver eso? Porque Estamos empezando a subir. Desde la última edición nos fijamos la meta de poder no poner completa las peleas. Estamos viendo cómo hacemos el tema de producción de eso para tener completas, pero ya nos están entregando compilados. Me parece que subimos la de Alexander, subimos la de Andrés Muñoz y la de Javier Méndez, si mal no recuerdo. Entonces, de las últimas ediciones, de la última edición en particular, hemos subido 3 peleas. El canal lo estamos recién montando, pero ya tenemos esas 3 peleas subidas. La idea sí es empezar a generar una biblioteca, ¿no?, de las peleas, para que no solamente la gente de Ecuador, sino la gente del mundo pueda ver quiénes son los atletas ecuatorianos, y que tengamos un registro de cómo han ido evolucionando también, porque la gente quiere saber a quién va a realmente presenciar en el cuadrilátero, y creo que tener esos registros es importante, sí. y ahora sí, se cierra la cartelera con se cierran los eventos de Showbox por este año con este 18 de noviembre o esperamos una más. Sí, ya con esta nos despedimos de la tercera edición del año, la sexta del Quorum Fight Night. Va a ser este próximo sábado 18 de noviembre, así que la gente que esté pendiente de vivir una fiesta del boxeo, ya se acerque a www.buenplan.com.es y nos siga en las redes sociales como ShowboxDC para saber quiénes van a formar parte de la cartelera, tener más información sobre las preventas y obviamente llenar este aforo que va a estar limitado para 750 personas únicamente. Bueno, ha sido una grata entrevista, un grato aquí compartir con Eduardo Tayupanta, que siempre nos recibe acá. Ahora, la cuestión, comprometerle a Eduardo frente a cámaras y aquí en audio, decirle que ojalá se logre lo que tanto he perseguido yo, juntarle a Daniel Cadena, Eduardo Tayupanta y Carlos Muñoz en una misma habitación a hablar de boxeo. A ver quién sale primero. Y a ver, ahora sí, nos vamos a tratar de marcar ese gol que no hemos podido en más o menos unos 4 meses que hemos ido madurando esa idea. Otra vez, Eduardo, muchas gracias por el tiempo que te tomas, siempre por recibirnos a nosotros. Si nosotros siempre hemos sido constantes en lo que hemos dicho, es la gente del MMA nos abrieron puertas desde QFC, gracias a Nacho Lorduguín. En el boxeo nos abrieron puertas a través de Showbox, y la gente que hace comunicación en el área, también ahí a doña Anita, agradecerle a ella, y a Edison Paucar, que también fue parte de los contactos y que dijo, véanles a estos muchachos que valen la pena. Otra vez, Eduardo, muchas gracias, y comprometernos al próximo año tener en cartelera al Feroz Angulo, a Chusín, a Andrés Muñoz y a Abel, otra vez verle en cartelera. Sí, agradecerles nuevamente a ustedes siempre por la plataforma, por el espacio, por tener un programa que permita difundir lo que está sucediendo en los deportes de contacto en el país. Eso es de primordial necesidad para nosotros quienes trabajamos en este medio. Le extiendo la cordial invitación oficial a los promotores antes mencionados, que nos sentemos en una mesa
y conversemos de lo que está sucediendo en la actualidad, de lo que podemos llegar a trabajar en conjunto para que esto siga creciendo. Y por qué no eventualmente hacer copromociones para que podamos seguir disfrutando de este tan apasionado deporte que es el boxeo. Y bueno, a las personas que están ahí, no se olviden, comenten, porque de ahí nosotros también sacamos ideas de preguntas o nosotros sacamos cuestionamientos. Y a la gente que es del boxeo también, no nos pregunten cosas que en ocasiones traten de traer polémica porque nosotros nos cierran las puertas a nosotros. Pregunten. Entonces, ahora, finalmente, denle like, compartan y si ustedes quieren, ya tenemos como 3, 4 entrevistas con Eduardo Tayupanta. Él es muy abierto en referencia a responder los cuestionamientos que surgen. Denle like, compartan, váyanse a la página de Showbox en Instagram y van a ver todo lo que ha hecho Showbox este año, todo lo que ha hecho Capital Box, todo lo que ha hecho Knockout MC. Vayan, consuman boxeo nacional y no se olviden. Sigan también a los deportistas porque de ellos también se construye este deporte. Nos vemos en una siguiente ocasión, Eduardo. Adquieran sus entradas con el código COTMAN 10% de descuento. Buenazo.